primero que todo, dando las excusas por la suspensión que tuve que hacer en último momento de la clase del día martes, ¿ya? La razón es que en realidad estaba detrás de una hora médica hacía mucho tiempo y me podían atender a esa hora, ¿ya? Así que vamos a ir recuperando ese tiempo en la medida que vayamos avanzando, ¿ya? Pero para próximas suspensiones yo les voy a avisar con un poco más de anticipación, porque en realidad esto fue bien encima, ¿ya? Dicho esto, vamos a comenzar y vamos a retomar la clase de la semana pasada. ¿Recuerdan que vimos la clase de la semana pasada? De manera, a grosso modo, no les estoy pidiendo que reproduzcamos disposiciones, pero recuerdan que empezamos a ver esto para que vayamos incorporándonos a la clase. Les voy a dar un empujoncito, les voy a ofrecer una mano. La clase de la semana pasada comenzamos presentando el curso y nos fuimos ya en lo concreto, primero planteando que el derecho minero es una rama del derecho público porque es la relación de nosotros, particulares, con el Estado en relación a la riqueza minera, ¿ya? Y partimos indicando y explicando quienes intervienen, algunos órganos del Estado y además algunas cualidades. Principalmente, por un lado, explicamos quiénes son los sujetos que se relacionan con el derecho de minería y además adelantamos algunas distinciones entre sustancias minerales concesibles y las no concesibles y además eh, identificamos algo que es bien relevante. Es una distinción que hace la Constitución y también más adelante el decreto ley sobre concesiones mineras, que es el concepto de predio superficial con el concepto de mina o de riqueza minera, de yacimiento minero, ¿ya? ¿Alguien recuerda algo más que quiera agregar? Que pueda decir, mire, ¿sabe que yo me acuerdo que dijimos esta cosa? Yo estoy retomando desde lo último, porque partimos planteando la importancia de la actividad minera para Chile, ¿ya? ¿Alguien se recuerda con qué rama del derecho yo les dije que estábamos bien relacionados? Profesora con Derecho Ambiental, dijo. Perfecto, así es. Les anticipaba de que vamos a ver cruzada la asignatura de minero con derecho ambiental. No sé si ambiental ustedes lo tienen en cuarto año, en quinto año, o es un electivo. En cuarto, pero tenemos como 3 ramos de ambiental. Ah, Desde ya, qué bien. introducción hasta seminario. Ya. Por lo tanto, es posible de que algunos temas ya les puedan sonar a algo de lo que ustedes hayan visto, ¿ya? A ver, ¿alguien quiere agregar algo más que quieran compartir, que recuerden de la clase anterior? Usted hablaba sobre un poco también lo que pasaba con respecto a lo que pasaba actualmente social, en la forma social, digamos, en el país, que espantaba a muchos inversionistas también. Sí, lo planteamos cuando hablábamos del escenario de la actividad minera. Yo les decía la relevancia que tiene en cuanto al aporte económico, la actividad económica, o sea, la actividad minera, porque representa más del 10% del Producto Interno Bruto, pero también tenía que revelar lo más actual, que es la ausencia de inversiones, ¿ya? Hoy día se está trabajando con lo que hay. Eso es en palabras más simples todavía. Si hoy día hay actividad minera, se está desarrollando la que existe, pero no hay nuevas. Y eso es evidencia de que estamos como país ofreciendo poca seguridad al inversionista, ¿ya? Principalmente por lo que viene ahora, ¿ya? Me refiero a la discusión de la Constitución, porque vamos a ver hoy día, para que también busquen ahora la Constitución, vamos a ver que el derecho minero parte
o tiene su origen en una garantía fundamental, que es el 19 número 24. Y de ahí hacia arriba, o podríamos decir de ahí en adelante, hay una regulación de la actividad minera. De hecho, el Código de Minería es del 83, ¿ya? Entonces, vamos a partir, de hecho, la clase de hoy, retomando la diapositiva número 6, donde hablábamos de los intervinientes en la actividad minera, y con ello vamos a dar lectura al 1924, donde ya vamos a distinguir o vamos a identificar conceptos relevantes. Le agradezco su intervención, Catherine. Muchas gracias. Miren, me falta compartir. Espérenme un minuto. ¿Alguien me puede leer? Está en el 3. ¿Alguien me puede leer el título de esta diapositiva? Sujetos que se relacionan con el derecho de minería. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Estamos coordinados, ya es lo mismo que yo veo. Maravilloso, muchas gracias. Retomamos desde acá porque vamos a ir hablando de estos intervinientes, ¿ya? Lo primero que vamos a decir es que el individuo o el sujeto que se relaciona con el derecho de minería es el Estado, ¿ya? El Estado como sociedad organizada y además como titular del dominio que la Constitución le atribuye a las minas. Le voy a cambiar el color porque creo que no le favorece mucho este color para destacarlo, ¿ya? Lo voy a dejar en amarillo. El Estado como titular del dominio que la Constitución le atribuye sobre las minas. Es decir, es el Estado el titular del dominio de todas las minas. Primera cosa. Por lo tanto, esto es un elemento muy relevante, pese a que hablamos de que es el Estado como sujeto que se relaciona con la minería, además estamos agregando que es el Estado el propietario de las minas. Esto es de mucha relevancia para entender lo que viene más adelante. De esta manera, nosotros, los administrados, somos solicitantes y lo que podemos obtener es la titularidad sobre concesiones mineras para explorar sustancias minerales concesibles, ¿ya? De esa manera, por un lado tenemos la intervención del Estado como titular del dominio de las minas y por otro nos encontramos nosotros, los particulares, que podemos desarrollar la actividad minera como personas naturales o organizados jurídicamente, y lo que obtenemos o lo que podemos solicitar son concesiones mineras para la exploración y para la explotación de sustancias minerales concesibles. Por lo tanto, aquellas que podemos explorar son las concesibles, ¿ya? Como yo adelantaba la clase anterior, esto nos da una pista de que por lo tanto existen sustancias no concesibles, ¿ya? Tercero, los titulares de los predios superficiales, porque dijimos que el Estado es dueño de las minas. Voy a usar una cosa súper fácil, súper simple. Supongamos de que esto es un predio, o mejor dicho, esto es un jardín. Imaginémonos que esto es un jardín. Por lo tanto, lo que está abajo de lo que nosotros vemos, de la superficie de tierra, eso se le llama minas. Y nosotros, o yacimiento minero, Yo soy perfil. y luego de eso, lo que nosotros somos dueños, como personas, siempre del predio superficial. Pero el dueño del predio superficial, si es que en la parte de la tierra, en el yacimiento, en las entrañas de esta tierra, hay sustancias minerales, aunque yo sea el dueño de ese pedazo de tierra, no soy dueño de las minas. ¿Por qué? Porque la Constitución hizo dueño de las minas al Estado, ¿ya? Por lo tanto, los propietarios de un predio superficial es dueño de ese predio, pero no del yacimiento minero o de las sustancias minerales que hay dentro. Los terceros que intervienen en actos, contratos, litigios relacionados con las concesiones también son sujetos que se relacionan con el derecho de minería, ¿ya? Artículo 19, número 24.
Le voy a pedir a alguien, de algún compañero que esté en clase, que pueda, por favor, que comience leyendo el 19, la Constitución garantiza a todas las personas, número 24, alguien que lo lea, por favor. Yo, profesor, tengo acá la Constitución. Con toda la confianza, por favor. Dice, el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuando exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas, y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede en caso alguno ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, no en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre el derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo. ¿Cómo? Perfecto, déjelo ahí y retome, siga avanzando, creo que es el sexto, donde dice, el Estado tiene el dominio absoluto. ¿Lo ven? Ah, ya. Sí, no, si tengo la Constitución acá en papel, dice, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles con excepción de las arcillas superficiales. No obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale, para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. Siga nomás, por favor. Bien. Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley expresa, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar las actividades necesarias para satisfacer el interés público. Me perdí. El interés público que justifica su otorgamiento. Sí, me perdí acá. Aprovechemos de dejarlo hasta acá, ¿ya? Sí, me perdí. Sí, no, ahí se encuentra. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Pero, porque en realidad vamos a volver a leerlo, ¿ya? Esta es la primera lectura y el primer acercamiento está a disposición, porque es una disposición larga, a partir de la cual hay mucho contenido, ¿ya? Lo primero, bueno, ustedes ya se dieron cuenta de que estamos dentro de la garantía fundamental del derecho de propiedad, ¿ya? Es decir, la garantía fundamental de que existe, o mejor dicho, el derecho de propiedad es una garantía fundamental en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes, corporales e incorporales. Es decir, el Estado tiene el deber de respetar lo que es mío, lo que es de mí y pertenece a mi dominio, ¿ya? Y de ahí tenemos que saltarnos al 2, 3, 4, 5, 6, inciso sexto, ¿ya? Y ahí es donde está lo que a nosotros nos interesa. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas, bla, 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 bla. Vamos a explicarlo más adelante cada una de estas. Pero de acá, relevante que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo de todas las minas. Y por lo tanto, dentro de nuestra legislación, dentro de nuestro país, es el Estado el dueño de las minas. ¿De qué manera
nosotros, los administrados, las personas comunes y corrientes, podemos explorarlas y explotarlas a través del régimen de concesiones, ¿ya? Y vamos a decir ya, porque lo leyó su compañero, este es un sistema de concesiones judiciales, ¿ya? La concesión minera se tramita en un tribunal de naturaleza civil, ¿ya? A diferencia de cualquier otra concesión de la que ustedes han escuchado hablar alguna vez y de la que, por un lado, estudiaron y han escuchado en otras áreas del derecho, no es administrativa, pero tiene este nombre, ¿ya? ¿De qué es dueño el Estado? El Estado es dueño de las cobaderas, vamos a dar todos los conceptos de las arenas metalíferas, de los salares, de los depósitos de carbón, con excepción de las arcillas superficiales. No obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas. Es decir, dice, no importa lo que haya arriba, yo Estado soy dueño de todo ello cuando está debajo. Es decir, no obstante la propiedad de personas naturales o jurídicas sobre los terrenos. Es decir, se refiere esta parte a lo que uno ve, ¿ya? Los periodos superficiales van a estar sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señala. Es la ley, y esto lo vamos a ver en las leyes especiales que regulan Código de Minería, la ley de concesiones mineras, ¿ya? En el decreto de ley sobre concesiones mineras, corresponde a la ley determinar qué sustancias, exceptuados los hidrocarburos, pueden ser objeto de concesiones, de exploración o de explotación. Es decir, los hidrocarburos líquidos o gaseosos no son concesibles. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial. Esta disposición, si ustedes se fijan, nos está advirtiendo lo que yo ya aseveré. El régimen para que podamos explorar y explotar minas es el régimen de las concesiones. Y estas concesiones se tramitan o se consiguen, se solicitan judicialmente. Y por eso es que es relevante que nosotros sepamos de qué se trata. De hecho, el derecho minero es una rama del derecho bien de nicho. Hay muy pocos profesionales en la ciudad, pese a ser una ciudad minera, que se dediquen a esto, ¿ya? Porque hay que tener el contacto o ser cercano con personas que se dedican a la actividad minera, ¿ya? La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad minera necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Luego, más adelante, se habla del régimen de amparo, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a explicar de qué se trata. ¿Cómo mantengo mi concesión? Porque las concesiones no son por siempre y para siempre, ¿ya? Voy a hacer un cambio acá, ya. Creo que en estas diapositivas yo transcribo sí, está transcrito el 1924. De hecho, aquí veo, su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación. Discúlpenme. De esa obligación. Y contemplará causales de caducidad para el caso de un incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso, dichas causales y sus efectos deben estar establecidas, ¿ya? Con esto rescatamos otra conclusión de la que aún no hablamos, que el régimen de amparo, que es la forma como el concesionario minero se ve amparado y puede ejercer esa concesión de exploración o de explotación, aquí tenemos otro concepto o dos conceptos nuevos, tiene un tiempo, ¿ya? Y a su vez está sujeto a obligaciones. Y esas obligaciones, en caso de que sean incumplidas, dejen de ser observadas, son causales de caducidad, ¿ya? Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Algo que quieran aclarar, en la que tengamos que detenernos antes de continuar? Si no hay dudas, seguimos y voy a analizar ahora la lectura del 1924, que ya saben, voy a poner aquí algo para que es el 1924, inciso sexto y siguientes, ¿ya? Porque de hecho, le pedí, el compañero leyó, y entramos también al régimen o a la regulación de las expropiaciones, ¿ya?
que es justamente una excepción a la garantía fundamental del derecho de propiedad en función o en razón de la función social del derecho de propiedad, ya que eso se ve en otra materia. Y luego de eso aparece esto: el Estado es dueño de todas las minas, ¿ya? ¿Qué conclusiones o qué conclusiones, qué síntesis podemos hacer del 1924, inciso sexto? Primero, que será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Y yo diría que antes de eso, disculpen, será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar el derecho del concesionario minero a explorar y o explotar una mina, ¿ya? Le corresponde al Tribunal Civil, cuando se presenta una solicitud, pronunciarse si se otorga o no. Normalmente uno empieza con la de exploración, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y como consecuencia de ello, también el Tribunal Civil es quien se pronuncia sobre la extinción de tales concesiones. Las controversias que se producen respecto de la caducidad o de la extinción del dominio sobre la concesión van a ser resueltas por los tribunales civiles. Y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho. Es decir, ya tenemos que decir que todo lo que tiene que ver con la exploración, con la explotación de una mina, exige ser titular de una concesión minera. Y la concesión minera es de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios civiles. Y lo voy a escribir acá, ordinarios de justicia, y voy a poner civiles. Solo los civiles. ¿Ya? Y me parece que lo dije ya, es el único tipo de concesión que no es administrativa. Esta es la única concesión que tiene el nombre de concesión y es civil, ¿ya? Segundo, el dominio del titular sobre su concesión minera estará protegida por la garantía constitucional que trata este número. Es decir, y esto es sumamente relevante, si yo soy concesionario minero, yo me veo protegido o estoy incluido y por lo tanto dentro del derecho de propiedad. Y por lo tanto, yo, concesionario minero, estoy protegido por el derecho de propiedad. Por eso es que me parece que la primera clase que yo comencé, nos encontramos, les decía, este es uno de esos artículos que ojalá, Diosito, o en quien ustedes crean, no se toque. Porque es la base de, por un lado, de la actividad minera en Chile. Y por esa razón es que no hay nuevas inversiones. Porque claro, hay derechos y concesiones mineras ya adquiridas, pero ¿qué va a pasar en el futuro? El 1924 debe mantenerse. Debe mantenerse. El derecho de propiedad es una garantía fundamental, elemental, tanto para las personas comunes y corrientes, que somos como hoy día un elemento muy de moda para los políticos, pero también para todos los intervinientes del mercado. Es indispensable que la ley fundamental del país reconozca que lo que es de uno tiene la garantía de parte del Estado de que va a ser reconocida. De esa manera se evitan estas cosas, estas ideas de las nacionalizaciones, de las expropiaciones, salvo esta regulación que está acá. ¿Me siguen? Es muy importante, es la base del sistema, el reconocimiento del derecho de propiedad. No se puede alterar. Ojalá, si quieren, lo mejoran, pero no puede ser menos que esto. No puede haber menos derecho de propiedad que lo que tenemos, ¿ya? Y también planteo esto como parte de la discusión actual. Es indispensable que el derecho de propiedad se conserve para que el país siga avanzando. Si bien uno puede estar de acuerdo o no con los cambios,
hay que pensar que los cambios, ojalá si ocurren, sean para sumar y no para restar. Pero hay una tendencia, desafortunadamente, a retomar ideas añejas y que han sido probadas como fracasadas, ¿ya? Entonces, esto es una de esas cualidades que se deben conservar. Siguiendo con el derecho minero y su reconocimiento en el 1924, la exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión podrán ser ejecutadas directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la República haya acordado o bien se hayan establecido en sentencia dictada conforme a derecho por tribunales establecidos al momento de otorgarse. Esto se refiere a el tratamiento de las sustancias no concesibles, porque veíamos hace un rato de que existen sustancias concesibles y no concesibles. Las sustancias concesibles son aquellas que son susceptibles de ser entregadas respecto de ellas una concesión de exploración o de explotación. Y a contrario sensu, aquellas que son no concesibles son aquellas que no pueden ser objeto de concesión. Es decir, los particulares no pueden pedir el aprovechamiento o la exploración o explotación de ello. Ejemplos, yo les di, bueno, por un lado están los hidrocarburos, que están en el 1924, pero también está el litio. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué pasa con las sustancias no concesibles? Se pueden ejecutar o se pueden explotar directamente por el Estado, como es lo que pasa con la ENAP, Empresa Nacional de Petróleo, que en realidad es un poco, voy a ser un poco crítica, está en Punta Arenas, pero no tengo tan claro de que hayan yacimientos de petróleo en Chile. Me parece que son más administradores del petróleo que llega, ¿ya? Eso lo voy a averiguar. Pero tenemos ahí el caso. El petróleo es un hidrocarburo, no es concesible, si es que aparece, ya. Pero el litio, que es una sustancia mineral no metálica de mucha relevancia y que con el tiempo ha tomado mayor valor, porque ya sabemos que es un componente de baterías, ¿ya? Y de las baterías de los equipos que vienen ahora, de estos que se usan de los vehículos híbridos, se usa esa sustancia. Pues bien, el litio solamente lo puede explotar el Estado, que lo hace a través de Codelco, o bien particulares, pero no a través del sistema de concesiones. Se suscriben contratos especiales de operación. Y eso es lo que existe con SQM, y eso es lo que existe con la otra operadora que se llama Albemarle. Todos los dos aquí en la región de Antofagasta. ¿Ya? ¿Qué más sacamos del 1924? Primero, que el dominio originario de las minas pertenece al Estado. Por lo tanto, decimos que las minas pertenecen originariamente al Estado. Todos los yacimientos mineros son del Estado. Por eso, cuando ustedes escuchan hablar de, no, nacionalicemos el cobre y nacionalicemos todos los minerales, en realidad, muy responsablemente digo que es una frase palabrería. Porque la Constitución reconoce que las minas son del Estado. Y por esa razón es que si queremos explorarlas o explotarlas, tenemos que solicitar una autorización que se llama concesión, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a nacionalizar? Si ya es del Estado, ¿ya? Segundo, hay una separación de dominio. Se distingue entre los predios superficiales y las sustancias minerales. Ya también lo explicamos. Por un lado está aquello que yo veo, el pedacito de tierra que yo veo, y abajo están las sustancias minerales, y eso tiene un régimen de dominio distinto, ¿ya? Tercero, respecto a los derechos de aprovechamiento de sustancias minerales, que se obtienen a través de las concesiones mineras, la ley
determina que existen sustancias concesibles y que, por lo tanto, solamente se pueden aprovechar aquellas que son concesibles, como por ejemplo el cobre, la plata, el oro y otras tantas, ¿ya? Al efecto, hay concesiones de exploración y concesiones de explotación. Eso lo vamos a ver más adelante, pero ya lo estamos anticipando. Ya hay concesión para explorar y concesión para explotar. ¿Qué cosa? Las minas, ¿ya? Los predios superficiales están sujetos a obligaciones y limitaciones que la ley señala. Es decir, si yo soy propietario de un predio superficial, de un pedacito de tierra, y en las entrañas de ese pedacito de tierra se hacen exploraciones y se hacen pruebas y se encuentran que hay, que hay una beta de alguna sustancia, pues bien, podría verse limitado el dominio de ese propietario para conciliar al concesionario minero. ¿Cómo subsiste? Bueno, pues bien, eso lo vamos a ver, lo vamos a estudiar también, ¿ya? Por eso normalmente existen las servidumbres, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Es la manera como el concesionario minero concilia que va a poder tener una concesión minera, pero además va a poder usar el predio superficial, ¿ya? Se llaman servidumbres. Se distinguen tres tipos o tres clases de riqueza mineral. Lo que se puede aprovechar, lo que solo puede aprovechar el Estado, ¿ya? Que serían, voy a poner aquí entre paréntesis, ¿ya? Si solo lo puede hacer el Estado, a estas le vamos a llamar, y son así, sustancias no concesibles. Concesibles. Perfecto. Sustancias no concesibles. Las no concesibles, la regulación que tienen es administrativa. Es decir, aquí tenemos una relación directa entre el Estado y la persona. Y eso hace que, por lo tanto, dependa un poco del nivel de contactos, cómo llegamos a la autoridad, y se suscriben al efecto contratos especiales de operación. Y, por lo tanto, su origen no es judicial. Ese es el origen por la que de pronto nos encontramos actualmente con contratos especiales de operación de SQM de hace ya más de 35 años. Ya SQM es una empresa privada, no es una empresa pública, en algún momento lo fue, pero eso ya se eliminó, ya no existe, no es así. Y ellos tienen contratos especiales de operación que les permite extraer el litio del Salar de Atacama. Ya, si alguna vez han subido más allá de San Pedro de Atacama, allá están los salares, ¿ya? Segundo tipo de riqueza mineral, riqueza a favor del dueño del predio superficial, que está regida por las disposiciones del Código Civil y no del Código de Minería. Es decir, la riqueza que tiene la tierrita, el terreno que nosotros podemos ver, eso se llama predio superficial. Se regula por las normas del Código Civil. Y tercero, está la riqueza cuya búsqueda y su explotación corresponde en general a cualquier persona, quien debe sujetarse a las normas del Código de Minería. Antes de continuar, ¿alguna duda? ¿Algo en lo que debamos detenernos? ¿Que haya que explicar? ¿Que haya que precisar? Yo quería hacerle una pregunta. Claro que sí. Karen, dígame. Según entendí que justo se me cortó un poquito el internet, entonces no alcancé a entender muy bien la idea, pero mi pregunta iba dirigida a dos divisiones. Primero, una sustancia concesible, ¿por qué se cataloga así? O sea, ¿bajo qué criterios una sustancia es concesible o no? Y la segunda, que es justo donde se me cortó un poco el internet, es que si podía una sustancia no concesible pasar a serlo. Me parece que algo habló de los contratos especiales, no sé si tiene que ver con eso. ¿Sí? Sí, ya. La verdad es que lo concesible está voy a compartirlo mejor, en la Constitución, ¿ya? En el 1924. Si nos vamos al 1924, voy a buscarlo y lo voy a compartir para que lo veamos.
1924, sexto inciso. Ya. Voy a compartir, tengo que sacar lo que hay y volver a buscar. Esperen un momento. Ahí. ¿Se ve? ¿Se ve que dice? Ya. Este es el inciso sexto. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las cobaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón, los hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales. No obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas. Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso anterior, exceptuado los hidrocarburos, pueden ser objetos de concesiones, de explotación o de exploración. ¿Ya? Lo primero que voy a decirle es que este inciso sexto nos dice qué es lo que se entiende por mina, ¿ya? ¿Qué es lo que hay dentro de una mina? ¿Ya? Luego, la misma disposición nos dice cuáles son las sustancias que son concesibles, o sea, nos dice una ley determina las sustancias concesibles. Y eso es el decreto ley sobre concesiones mineras. Deme un minuto. No sé si estoy compartiendo esto, lo estoy buscando o no. O están viendo el... Sí, se ve la búsqueda. Ah, ya. Decreto Supremo Concesiones Mineras. Y esa es la ley que existe, donde aparece, mire, entonces aquí está, ¿ya? Tenemos el Código de Minería y a su vez el decreto, discúlpeme, el reglamento del Código de Minería. Aquí, veamos. Entonces, lo que la Constitución nos dice que es una ley la que se va a pronunciar sobre las sustancias concesibles. Veamos. Ahora, lo que yo le iba a decir a su pregunta, en consecuencia, las sustancias concesibles son aquellas que la ley le ha dado de tal carácter, y las no concesibles son aquellas que la misma ley dice que no son susceptibles de concesión. Ahora, ¿de qué manera se exploran? ¿De qué manera se explotan? A través de contratos especiales, ¿ya? No se puede acceder a sustancias no concesibles a través del régimen de concesiones mineras, porque no son concesibles. Es decir, no puedo pedir la concesión de algo que no es concesible, ¿ya? No sé si con eso le aclaro un poco. Déjeme buscar. Sí, aquí va como por el asunto más curioso de mi parte, es que cómo la ley, bajo qué criterio podría catalogar qué es concesible y qué no. O sea, por ejemplo, si yo tengo una fuente de petróleo, por ejemplo, y se me va a acabar, yo podría decir, ok, ya, esto no va a ser concesible porque lo va a manejar el Estado. Pero ¿qué criterios se manejan para decir Sí. que es que no? Esa era mi duda. Sí le entiendo. Me parece, no tengo, me recuerdo haberlo leído alguna vez, pero puedo estar hablando imprecisiones, ¿ya? Me parece que en el 83, que fue cuando ya, o sea, en el 82, cuando comenzó la discusión sobre crear un código de minería, porque hasta antes de eso existía un código de minería que era completamente distinto, ¿ya? De hecho, a partir del código de minería del 83, nació el impulso de la actividad minera. De hecho, piensen ustedes de que las primeras exploraciones de minera escondida son del 85 más o menos, ¿ya? El régimen que fue creado con el Código de Minería y su ley, su reglamento, está pensado para eso. ¿Ya? Estuvo pensado para ser una herramienta de seguridad para el concesionario minero, para el inversionista, ¿ya? Y me parece que en ese momento se pensó en dejar fuera el litio como no concesible por su carácter estratégico, ¿ya? Y lo sigue siendo. La verdad es que quien lo haya pensado fue muy visionario, ¿ya? Porque en el 82, 83, nadie podía haber anticipado que el litio iba a ser parte de las baterías
de que iban a ser recargables, ¿me entiendes? O que iba a ser una energía alternativa, para nada, no era posible, pero sí se les consideraba que era una sustancia estratégica, ¿ya? Además, lo que pasa lo vamos a ver más adelante, porque me parece que yo lo trato en este curso. El litio tiene una fuente muy distinta. El litio se da en los salares, ¿ya? No los encontramos así como el cobre o la plata, que tenemos que empezar a hacer exploraciones, se hacen pozos y empezamos a cavar y encontramos. No. El litio lo encontramos en piscinas, en salares. Entonces, hay dos fórmulas. En Chile tenemos salares. Entonces, debajo de los salares hay agua, ¿ya? Y por eso es que yo me estoy anticipando, pero creo que hay una razón un poquito más específica, ¿ya? Ahora bien, en la práctica, si bien no es concesible, en la práctica sí hay privados que los explotan, ¿ya? Y que por lo tanto sacan recursos de este producto, ¿ya? Y con el petróleo, que son los hidrocarburos, pasa algo distinto, porque si bien en la región de Magallanes algunos yacimientos hay, no estoy tan segura de que sean explotados, ¿ya? De hecho, ENAP es conocido públicamente por ser una empresa que no tiene utilidades, sino que tiene más bien... genera más gastos no genera utilidades, así de simple, y se mantienen porque hay una serie de empleos públicos asociados a esa empresa, ¿ya? Pero me comprometo a ser un poco más precisa en su respuesta. Ahora, o sea, en la respuesta a su pregunta. Ahora lo que yo puedo agregarle es que tenemos una ley especial, que es el reglamento del Código de Minería, que nos da indicaciones, ya. Fíjese, no, aquí. Me parece que hay una disposición legal, pero no la recuerdo bien, ¿ya? Vamos a resolver su duda un poco más adelante, pero sí con esto le anticipo parte de la respuesta, ¿ya? Ya, profesora, muchas gracias. Voy a hacer un cambio, ¿ya? Voy a cambiar. Me perdí, discúlpenme. Ya, ahí sí. Ahora estoy compartiendo 1924, dice. ¿Sí? ¿Están viendo las diapositivas? Sí, profesora. Perfecto. Ya, en la última parte que habíamos quedado, dijimos que el 1924 rescata 3 tipos de riqueza mineral, ¿ya? La primera, dijimos la no concesible, la concesible y la riqueza cuya búsqueda y explotación corresponde en general a cualquier persona, quien debe sujetarse a las normas del Código de Minería, que son las siguientes. Primero, riqueza cuya búsqueda y explotación corresponde en general a cualquier persona, quien debe sujetarse a las normas del Código de Minería. Por lo tanto, estamos hablando aquí de las sustancias concesibles. Primera regla, el interesado de explotarlas o explorarlas puede obtener concesiones exclusivas, las que se otorgan siempre por resolución judicial. Es un procedimiento no contencioso, ¿ya? Es decir, parte como una solicitud. Puede convertirse en contencioso, pero es no contencioso. Segundo, el concesionario minero debe pagar una patente destinada a incentivar indirectamente, voy a poner acá, incentivar indirectamente la actividad minera. Esto es lo que se llama el régimen de amparo o el sistema de amparo de la concesión, por lo que el concesionario que deja de pagar esa patente pierde la protección estatal y se dispone el remate judicial. Esto se hace por solicitud de la Tesorería General de la República, quien es el ente recaudador que recibe el pago de la patente. De aquí yo voy a destacar algo. Eso quiere decir que el concesionario minero que obtiene una concesión para explorar o para explotar, para conservarla, debe pagar una patente minera. Eso se llama régimen de amparo. Y esto tiene por propósito promover o mover
al concesionario a desarrollar una actividad minera. Porque si hace una inversión, o disculpen, más que inversión, si hago un pago y dejo para poder tener la concesión, para mantenerla, para conservarla, debo saber que si yo dejo de hacerlo, la voy a perder, ¿ya? Y con eso, a su vez, esto significa, o esto está destinado a empujar al concesionario para que realice actividades destinadas a encontrar lo que busca, ¿ya? Porque podría estar por mucho tiempo pagando una patente sin percibir ningún beneficio. ¿Me siguen? Por esa razón es que cuando se deja de pagar, simplemente se pierde. O mejor dicho, sí, bien digo, se pierde, porque lo que hace Tesorería es poner la lista de los morosos y se incluye en un remate, ¿ya? Judicialmente también. Tercero, los derechos de los concesionarios y de los propietarios del suelo tienen igual jerarquía e igual protección judicial dentro de la esfera que a cada uno le corresponde. Por tanto, el ejercicio de ambos debe conciliarse. Es lo que hablábamos hace un rato. Necesariamente debe conciliarse el dominio del dueño del suelo y el dominio del dueño, más que del dueño, del concesionario minero que puede explorar y explotar lo que hay debajo de ese suelo, ¿ya? Normalmente la forma de conciliarlo es que el concesionario minero consiga una servidumbre que le permite usar esta parte que está aquí arriba, ¿ya? Normalmente en este tipo no lo hemos dicho, o sí lo hemos dicho, pero lo voy a relacionar ahora. Normalmente en estos procesos judiciales, aquí, donde les digo en el primero, el interesado de explorarlas puede obtener concesiones exclusivas, las que se otorgan por resolución judicial. Ustedes, si es un procedimiento judicial, aunque sea voluntario, uno tiene que presentarla y decir o demandar a alguien. ¿A quién creen ustedes que se demanda o que se solicita? Sí, ¿a quién se le solicita esto? A un juez. Pero si el Estado es el dueño de todas las minas y yo solicito una concesión minera, ¿quién sería el demandado? ¿No será el mismo Estado? Muy bien, exactamente. Normalmente no lo digo, pero hay que explicarlo porque como en la práctica se hace a través de presentaciones judiciales, me voy a encontrar con el Estado, ¿ya? ¿Y quién representa al Estado en los procedimientos judiciales? El CDE. Sí, el Consejo de Defensa del Estado. Muy brevemente voy a decir algo, porque esto lo vamos a relacionar con materia administrativa. El Consejo de Defensa del Estado es el órgano que representa los intereses del Estado en los procesos judiciales, ¿ya? Por lo tanto, en este tipo de juicios, donde yo solicito una concesión minera, me voy a litigar con el Consejo de Defensa del Estado, ¿ya? Esa es mi contraparte. Ahora bien, esto voy a hacer un paréntesis, eso ocurre porque estamos hablando del Estado como un órgano centralizado, pero, esto es un poco más administrativo, pero dentro del Estado hay órganos que son que tienen personalidad jurídica propia y patrimonio propio, como algunos servicios públicos. Esos servicios públicos se representan a sí mismos, ¿ya? Como por ejemplo el Serviu. El Serviu, por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental, son servicios públicos con personalidad jurídica propia, descentralizados. El Estado se hace cargo de todos aquellos órganos que son centralizados. Representa al Estado, a los ministerios, a las seremías. Todos esos siempre, cuando se presentan demandas en contra del Estado y contra estos ministerios que son las seremías, representa el Estado, ¿ya? Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis. Y me parece muy interesante o muy oportuno explicar que cuando presento una concesión minera voy a litigar
Cuando presento una solicitud de concesión minera voy a litigar con el Estado, con el Consejo de Defensa del Estado. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Si no hay ninguna duda, voy a avanzar un poquito con esta parte donde yo explico, como para partir nuevamente con el derecho de minería, un concepto que ofrece el profesor Juan Luis Ossa Bulnes, ¿ya? Sobre qué es el derecho de minería, porque yo lo que hice ahora en esta segunda clase también es explicar a partir del 1924, sexto inciso, del reconocimiento constitucional de derecho a minería, ya a partir por lo más elemental, que es decir, que las minas son del Estado, y el régimen para que los particulares podamos explorar y explotar se llama un régimen de concesiones. Pero dicho esto, que es indispensable para presentar lo que tenemos que hablar durante este curso, podemos retomar o podemos decir, bueno, si ya nos damos cuenta de que la minería tiene su reconocimiento y parte en la Constitución cuando se reconoce que el Estado es dueño de todas las minas, entonces podemos sí plantear ahora un concepto de derecho a minería, porque si ustedes se fijan, la Constitución no lo dice. El Código tampoco nos va a decir un concepto de derecho a minería, pero no está de más plantearlo porque eso nos va a dar luces de lo que versa sobre minería y los temas que vamos a ver, ¿ya? Dicho esto, el profesor Ossa Bulnes propone como concepto el siguiente. Dice que el derecho a minería es un conjunto orgánico de principios y de preceptos especiales y autónomos que definen cuáles sustancias minerales son susceptibles de aprovechamiento por cualquier persona y que regulan la constitución, la naturaleza, el ejercicio y la extinción de las concesiones exclusivas para explorar o para explotar, así como de algunos actos, contratos y litigios que se refieren a esas concesiones. Yo dejé aquí en amarillo la palabra litigios porque nos está dando una pista. Si bien nosotros dijimos recién acá, en esta diapositiva, que las solicitudes para explorar o para explotar se presentan a través de una presentación con la forma de demanda, pero el procedimiento es no contencioso, se puede volver contencioso. ¿Y por qué se podría volver contencioso? Porque podría ser de que no consiga esa concesión. Es posible, ¿ya? Y por esa razón es que muy lúcidamente el profesor Ossa Bulnes nos plantea de que no solamente en el derecho a minería vamos a ver o conocer la constitución, la naturaleza, el ejercicio y la extensión de las concesiones exclusivas para explotar o explorar, sino que también actos, contratos y litigios. Podemos entrar en litigios en materia minera, como es el caso de que el Estado se oponga a mi solicitud, ¿ya? Eso es posible. Y es ahí donde muchas veces se cruza el derecho ambiental, ¿ya? A veces sirven de fundamento para la oposición. Podemos encontrarnos, como todo sistema de concesión, ante respuestas negativas. No siempre va a ser sí. Y si estamos frente a un tribunal, afortunadamente, y por esa razón es que se judicializa el régimen de concesiones mineras, resulta de que lo resuelve un tribunal. De hecho, la razón, uno de los grandes elementos que aporta el derecho, o sea, el Código de Minería, para impulsar la actividad minera en Chile a partir del año 83, es justamente este régimen especial de concesiones judiciales, porque entrega a un tercero, que es un tribunal, que tiene ciertas cualidades particulares diferentes a la administración. Es decir, nos encontramos frente a un órgano, a un poder del Estado, que goza de la autonomía, de la inamovilidad, y que por lo tanto sobre él podría entenderse que existen mayores cualidades de objetividad versus
una concesión administrativa, en la que la naturaleza de la actividad administrativa, especialmente los cargos de mayor responsabilidad y más altos, suele ser de una relación muy estrecha con el presidente de la República, son cargos de confianza y que con el tiempo van variando, y muchas veces variando con mucha más agilidad de la que uno podría pensar. Entonces, tiene siempre un matiz muy o más subjetivo. Para extraer completamente de esa subjetividad a la actividad minera es que el régimen de concesiones se entregó a los tribunales de justicia. Y eso evidentemente que impulsó la actividad minera, porque fue una garantía de seriedad, fue una garantía de objetividad que hasta el día de hoy existe. Imagínense que la actividad minera y la concesión de exploración o de explotación de una mina dependiera del ministro de minería de turno. ¿Cada cuánto cambia un ministro de minería? ¿Existe un plazo? Así al ojo, estoy hablando en voz alta y si ustedes quieren intervienen. Ah, sí, se supone que sí. Creo que eran 6 años, creo, 7 años. O creo que le estoy dando mucho. No, todos los ministros. ¿Cuánto dura el presidente de la República en su cargo? Ah, duran los 4 años. Entonces también cambian ellos, rotan. Los ministros son cargos de confianza exclusiva. Es decir, son estas autoridades que van variando y además que eso es lo máximo que puede durar. Pero podría ser que al año renuncie, podría ser que al año haya una serie de situaciones que lo fuercen a terminar el cargo. ¿Me entienden? Entonces, toda esa aura de subjetividad que está en las autoridades administrativas, se quiso extraer completamente la actividad minera de eso, y por eso es que el régimen de concesiones es judicial. Porque ustedes, si se acuerdan de su primer año de procesal, cuando les explicaron procesal orgánico, ustedes vieron las cualidades o las características de los jueces, ¿no es cierto? La inamovilidad de los jueces, la autonomía, la permanencia en el cargo, todas esas cosas hacen que el juez civil no vaya a cambiar. Es más, cuando un juez es investido de su calidad de juez, ¿cuándo termina un juez de sus funciones? Cuando cumple 75 años, alumnos. Tendría que ser removido porque es extremadamente malo. Y así todas esas cosas casi no pasan. ¿Ya? En realidad no pasan. ¿Ya? Tendría que ser algo muy terrible para que un juez civil sea removido. Entonces, dicho esto, lo saqué, me acordé de esto porque es un dato muy importante que explica por qué el régimen de concesiones mineras es judicial y no es administrativo. ¿Ya? Nos vamos a quedar con el concepto de derecho de minería que propone el profesor Osa Bulnes como la última parte en la clase de hoy, y ya en la siguiente clase retomamos explicando el régimen de amparo. Ya hicimos una parte introductoria y dijimos, cuando yo consigo una concesión minera, para conservarla debo pagar una patente. Eso se llama régimen de amparo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alumnos? Si no hay preguntas. ¿Leslie, alguna consulta? No, ninguna. No, profesora. Perfecto. Ya, alumnos, vamos a quedar hasta acá. Inviten a sus compañeros a que vengan a clases, ¿ya? Porque tengo, en este rato, tenemos con nosotros 19 alumnos. Y en la lista tengo más de 60, ¿ya? Ya, alumnos, los veo la próxima semana y que tengan buen fin de semana, ¿ya? Que estén todos muy bien. Hasta luego, Gracias, profesora. profesor. Chao, profesor. Hasta luego, profesora. Gracias, profesora, gracias. Chao.